Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida. Este es su programa de la verdad profética. Nuevamente estaré compartiendo con la ayuda de Dios algo para que nos ayude a crecer en la vida espiritual. Y más que nada, les damos las gracias por su preferencia y por su participación en estas líneas. Gracias a Dios que les permitió estar ahí en la línea y esperemos que los que puedan entrar lo hagan con el deseo de querer aprender. Y gracias, hermanos, nuevamente, bienvenidos cada uno de ustedes que están en esta línea, que el Señor les bendiga. Estaremos empezando en estos momentos. Ok, hoy vamos a usar el libro Dios nos cuida y la historia de la redención. Dios nos cuida y la historia de la redención. Vamos a comentar algo acerca de la impresión que nosotros como cristianos podemos dejar en las personas con las cuales nos rodeamos, la impresión que podemos dejar ya sea para bendición o para maldición. Y en la matutina que voy a leer para empezar y para meditar es la página 255, Dios nos cuida, página 255, y dice el texto, cómo causar profunda impresión. También estaremos leyendo la historia de la redención en la página 162 en adelante. Historia de la redención, página 162 en adelante. Voy a leer la matutina Dios nos cuida, página 255, para poder orar y empezar nuestra meditación. Dice así: cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿no aconsejó a los pescadores que dejaran sus redes y barcas y fueran a los maestros judíos con el fin de obtener una preparación para el ministerio evangélico? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Con estas palabras vamos a orar, hermanos, para empezar nuestra meditación. Los que puedan hacerlo, les pido que se pongan de rodillas, y los que no, inclinen su rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Primeramente, Señor, le damos las gracias por la vida hasta estos momentos. También le queremos pedir una bendición, Señor, sobre los hermanos que están en la línea y aún los que están por entrar. Pero más que nada, la bendición sea para esta meditación, que pueda entrar en nuestras mentes y en nuestro corazón, y que nos ayude a que la impresión que dejemos en nuestros hermanos sea de acuerdo a la voluntad de usted y no a la voluntad nuestra. Pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos también que pueda ayudar a todos aquellos que están en necesidad de cualquier tipo, en especial la hermana Elizabeth, que usted sea con ella. Y también le queremos pedir que todos los hermanos que tienen el deseo de aprender, Señor, usted los pueda instruir y usted nos pueda ayudar a seguir adelante. Bendiga la meditación en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar nuestra meditación. Estaba leyendo en la matutina Dios nos cuida, página 255. Dios nos cuida, página 255. Vamos a comentar en lo que leímos, porque hablaba de Cristo y los discípulos. Dice que cuando él empezó a encontrar a sus discípulos o los empezó a llamar, él no les dijo que fueran y aprendieran algo, que obtuvieran una preparación para el ministerio evangélico. El Señor nos llama uno por uno, así como estamos, con nuestras deficiencias, con nuestro carácter, con nuestras luchas y nuestras pruebas. Pero de nosotros depende que cuando el Señor nos llama, respondamos y empecemos a dar una buena impresión. Porque si nosotros seguimos siendo lo mismo que hasta ahorita somos, dice que entonces no tiene de ningún provecho que el Señor haya llegado a nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo en la matutina. Dice así: esta rápida obediencia, que no se hace preguntas, que no espera un salario, parece extraordinaria.
Pero las palabras de Cristo constituían una invitación que implicaba realmente todo lo que él quería dar a entender. Sus palabras tenían una influencia impelente, no contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía una fuerza de atracción. Cristo haría instrumentos de esos humildes pescadores al relacionarlos consigo mismo, para lograr que los hombres abandonaran el servicio de Satanás, y al hacer de ellos creyentes en Cristo, les enseñaría todo lo concerniente al reino de Dios. Al hacer esta obra, llegarían a ser sus ministros, pescadores de hombres. Cristo eligió lo insensato del mundo, a los que éste consideraba indoctos e ignorantes, para confundir a los sabios. Los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos, pero con el ejemplo de Cristo, su maestro, obtuvieron una educación de primer orden, porque tenían ante sí un ejemplo divino. Cristo les fue presentando las verdades más elevadas. A los que Dios emplea en su servicio los prepara a su manera con el fin de que les sirvan. Los que predican a Cristo deben aprender de él diariamente para comprender el misterio de salvar y servir a las almas por las cuales él murió. Deben seguir su ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala. Cuando Cristo vino y llamó a sus discípulos, no los llamó a ser arrogantes, altaneros, maleducados, sino a ser autosuficientes. No, él los llamó, dice, para que él los enseñara, les diera un tipo de educación de primer orden. En pocas palabras, que él aprendieran del divino maestro para poder dar una buena impresión a los demás. La pregunta es, ¿qué impresión estamos dando tú y yo a las personas con las cuales nos rodeamos? ¿Qué impresión estamos dando a nuestros hermanos? ¿Qué impresión estamos dando a nuestros hijos, a nuestras familias? Pero vamos a leer algo. ¿Por qué es que nosotros somos los que decidimos la impresión que damos? Siempre y cuando tú te mantengas de parte de la verdad y de parte de Dios, tú siempre tienes que dar una impresión buena. Pero eso no te va a causar halagos de los demás, te va a causar problemas. ¿Por qué? Porque eres muy diferente a ellos. Pero también vamos a leer la historia de los espías. Los 12 espías y el informe que ellos dieron cuando Moisés los mandó a analizar la tierra prometida. ¿Qué tipo de informe traes? ¿Qué tipo de informe das? ¿Qué tipo de informe llevas? Eso es lo que va a contar en la bendición o la maldición de cada quien. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando? Vamos a leer, hermanos, en la página 162, Historia de la Redención. Página 162, Historia de la Redención. Es en el capítulo 20 para que ustedes lo puedan leer en sus casas cuando puedan. Es de la 162 a la 173. No voy a leer toda, pero quiero comentar en los párrafos que esté leyendo para que podamos entenderlo. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de impresión estamos dando? ¿Buena o mala? ¿Estás atrayendo gente a Cristo o la estás alejando? ¿Estás convirtiendo gente a Cristo o la estás convirtiendo a que te sigan a ti? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo esparcemos la semilla, porque puede ser que nosotros la podamos esparcir en un lugar donde pueda dar raíz, pero con nuestro testimonio nosotros hacemos que esa semilla se muera. Puede ser que nosotros pongamos la semilla en un terreno que no va a florecer, que no va a servir, pero si esa persona depende de Dios, el Señor puede hacer algo posible de lo imposible. Vamos a leer página 162, Historia de la Redención, dice así. El Señor mandó a Moisés que enviara a hombres a espiar la tierra de Canaán, que él iba a dar a los hijos de Israel. Para cumplir este propósito se debía de seleccionar a un dirigente de cada tribu. Salieron y después de 40 días regresaron de su investigación. Se presentaron delante de Moisés y Aarón y toda la congregación de Israel y les mostraron los frutos de la tierra. Estuvieron de acuerdo con que se trataba de una buena tierra y exhibieron los ricos frutos que habían traído como evidencia de ello. Un racimo de uvas que trajeron era tan enorme que debían llevarlo entre 2 hombres colgado de una vara.
También trajeron higos y granadas que allí se producían en abundancia. El punto aquí a poder expandir nuestro pensamiento es en que dice que para poder mandar estos espías, dice, para cumplir este propósito se debía seleccionar a un dirigente de cada tribu. Debían ser personas seleccionadas. No cualquiera puede levantarse y decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Porque si el Señor no te está guiando, hermanos, de cierto es que no va a prosperar nada de eso. Si el Señor te está guiando, el Señor es el único que se va a encargar de ponerte en el lugar donde debes de estar. Pero si tú te quieres poner por tus propios esfuerzos en un lugar donde no te toca estar, lo único que vas a causar es una mala impresión. Pero aquí dice que para cumplir el propósito de mandar a los espías, se debía seleccionar un dirigente de cada tribu, o sea, un representante. Y los mandó por 40 días a investigar la tierra. Dice que cuando regresaron trajeron un fruto, una muestra de lo que estaba ahí. Sigamos leyendo, dice, después de referirse a la fertilidad de la tierra, todos, menos 2, se expresaron con desánimo en cuanto a la capacidad de ellos de poseerla. Eran 12 espías, 10 dijeron la verdad, la mentira, y 2 dijeron la verdad. Dice, después de referirse a la fertilidad de la tierra, todos menos 2 se expresaron con desánimo en cuanto a la capacidad de ellos de poseerla. Dijeron que la gente que moraba en la tierra era muy fuerte y sus ciudades estaban rodeadas de grandes y elevados muros, y además vieron allí a los hijos del gigante Anat. A continuación describieron a la gente que moraba por los alrededores de Canaán y se refirieron a la imposibilidad de poseer alguna vez la tierra. El desánimo, hermanos, se desanimaron, no pudieron ver más allá de lo que el Señor les estaba mostrando. ¿Qué impresión tenían ellos en ese momento? ¿Qué impresión estaban dando al pueblo de que no creían lo que Dios había dicho de que les iba a dar la tierra? La pregunta es, ¿tú y yo estamos en esa situación ahorita? ¿Creemos que Dios nos va a salvar? ¿Creemos que Dios nos ha llamado? Porque si nosotros no creemos esto, hermano, entonces nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas por querer llegar al cielo o querer llegar a ser parte del pueblo de Dios, cuando no estamos dando una buena impresión, no estamos dando un buen testimonio. Dice, cuando el pueblo escuchó este informe, fíjense bien, cuando el pueblo escuchó este informe, dio rienda suelta a su desilusión con amargos reproches y clamores. O sea que no nada más el desánimo agarró a los espías, a los líderes, el desánimo fue pasado al pueblo y el pueblo se volvió igual que ellos. El pueblo dejó de causar una buena impresión, el pueblo dejó de creer que Dios estaba al frente de todo. Lo que debemos de entender aquí es que no importa lo que tú hagas, lo que tú digas o lo que quieras hacer, si Dios no te está guiando, no vas a poder dar una buena impresión. Para que nosotros podamos dar una buena impresión y poder hacer que la gente se anime, tú tienes que ser un líder animado. Tienes que ser un espía que diga la verdad. Tienes que ser un tipo de gente que no tape el pecado. ¿Para qué? Para que pueda dar una buena impresión. Cuando Dios manda un mensaje de reforma y reavivamiento a su pueblo, no es para que se sientan satisfechos, no es para que no les inste a seguir adelante. El mensaje de reforma y reavivamiento es para que el pueblo se despierte de su dormitar, de su debilidad espiritual, se levanten y puedan causar una buena impresión, un buen testimonio, den un buen testimonio a los que los rodean, principalmente, hermanos, si tú eres líder y si estás al frente de un grupo, que tu desánimo no contagie a la gente. Si a ti no te gusta ir a las reuniones a estudiar, no desanimes a los demás. Si a ti no te gusta estar en las predicaciones, no desanimes a los demás. Al contrario, debiéramos de levantarnos unos a otros, pero lo único que estamos causando es desánimo en el pueblo. Dice que el pueblo dio rienda suelta a su desilusión con amargos reproches y clamores. No se detuvieron a reflexionar y razonar que si Dios los había traído hasta ahí,
ciertamente les daría la tierra. Les faltó fe. ¿Por qué nosotros damos mal testimonio? ¿Por qué nosotros damos mala impresión a los demás? Por nuestra forma de actuar, nuestra forma de proceder, por andar, en pocas palabras, utilizando el tiempo mal. Si nosotros de veras estudiáramos, si nosotros nos pusiéramos de parte de Dios y dejáramos que Él nos moldee, tuviéramos menos tiempo para andar inventando cosas. Tuviéramos menos tiempo para andar causando mala impresión del hermano o la hermana que no me cae bien. Si Dios está buscando un pueblo es porque Él quiere un pueblo fiel, hermanos, unidos en palabra, en pensamiento. Pero ¿ustedes creen que causando una mala impresión entre el pueblo vamos a llegar a eso? Tenemos que llegar a efectuar ese revivimiento y esa reforma. Pero si nosotros no aceptamos eso, hermanos, nunca vamos a poder llegar a ningún lado. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de causar una mala impresión ante el pueblo, ante los líderes, ante los hermanos? ¿Qué va a pasar después? Ya no vas a ser bien visto, ya no vas a ser persona confiable, ya no vas a ser persona que da buen testimonio, porque causaste una mala impresión. Tú puedes tener una verdad que puede liberar a muchas personas, pero si tu impresión, si tu testimonio está haciendo todo lo contrario a lo que tu mensaje está diciendo, entonces estás causando mala impresión. Los espías trajeron un informe falso. La pregunta es, ¿qué informe falso tú estás llevando al pueblo? ¿Qué informe falso estás distribuyendo a los hermanos? ¿Qué informe falso estás dando a los líderes? No podemos sacar conclusiones de que este o el otro hace esto o el otro. ¿Por qué? Porque el único que juzga es Dios. Los espías no creyeron que Dios podía hacer el trabajo por él. Y cuando nosotros estamos haciendo todo eso, causando mala impresión, lo único que estamos haciendo es creer que Dios no tiene la capacidad de remediar todo lo que está pasando, ni poder salvar a su pueblo. Sigamos leyendo, dice: se dieron de inmediato al desánimo, limitaron el poder del Santo y no confiaron en Dios que los había conducido hasta ese instante. Cubrieron de reproches a Moisés y murmuraron uno con el otro diciendo: este es entonces el fin de todas nuestras esperanzas. Para obtener esta tierra hemos viajado desde Egipto. ¿Se fueron contra quién? Contra el Moisés, contra el líder que Dios había puesto ahí. Todo lo que sale mal, el líder tiene la culpa. Cuando, hermanos, la espiritualidad es tuya, la culpa la tienes tú por decidir qué camino escoger. Nosotros tenemos la culpa de la impresión que queremos causar. Muchas veces queremos caer en la autosuficiencia y crear una impresión en el pueblo de que yo puedo, yo hago, yo deshago. No, hermanos. Dice que cuando Cristo llamó a sus discípulos, no los mandó a obtener preparación para ser misioneros evangélicos. Él los preparó. Si tú quieres llegar a ser misionero evangélico, si tú quieres ser en verdad cristiano, depender de Cristo, tienes que dejar que Él te moldee. Toda tu educación que tengas, todo lo que hayas aprendido mundanalmente en la religión, en este mensaje, no te sirve. Así es, nosotros tenemos que pasar el periodo como Moisés, que tuvo que desaprender todo lo que había aprendido en las cortes de Faraón para poder llegar a ser un humilde pastor de ovejas. ¿Por qué creen que tuvo que quitarle toda esa arrogancia de educación que tenía Moisés? Porque se sentía superior, se sentía que él podía hacerlo todo por sus propias fuerzas. Muchas veces podemos tener tanta educación, hermanos, pero créanme que la impresión que damos no es la misma. Se levantaron contra Moisés en reproches y murmuraciones. En pocas palabras, olvidaron que Dios los estaba guiando. Caleb y Josué trataron de lograr que se les escuchara, pero la gente estaba tan excitada que no podía tener la calma suficiente para oír a estos dos hombres. Cuando se tranquilizaron un poco, Caleb se aventuró a hablar. Dijo a la gente: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Pero los hombres que fueron con ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y siguieron repitiendo su mal informe y afirmaron que todos los hombres eran de elevada estatura. También vimos gigantes, hijos de Anar, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Se empezaron a sacar conclusiones de que Dios no podía hacer nada por su pueblo. Empezaron a sacar conclusiones de que no podían, se sembraron esa idea en su mente y lo único que hicieron fue causar una mala impresión ante el pueblo se desanimó y fue contra su líder Moisés. ¿Qué estamos haciendo nosotros para levantar ese desánimo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar ese desánimo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestro líder no sea atacado, hermanos? Nosotros mismos no respetamos a nuestros líderes. Nosotros mismos no queremos aceptar que Dios los tiene ahí por algo. Somos buenos para causar desánimo entre el pueblo, pero para restaurar ese desánimo nadie quiere. La pregunta es, ¿estás ayudando a levantar el pueblo o lo estás ayudando a que caiga más abajo? Por eso Dios dice que hay dos fuerzas opositoras en la iglesia o en su pueblo. Dice que unos trabajan para el progreso del pueblo y otros trabajan para que el pueblo se pierda. ¿A qué pueblo perteneces tú? ¿A qué grupo? ¿A qué fuerza opositora perteneces tú? ¿Al que está animando a seguir adelante o al que está desanimando a que no hagamos caso? Al que no pongamos atención, a que hagamos lo que se nos da la gana. No, hermanos, esto no es así. La religión no es para hacer lo que se me da la gana. Nosotros tenemos que aprender que el evangelio de Cristo es para progresar y causar una buena impresión. Cuando Cristo estuvo en la tierra, hermanos, lo que causó fue buena impresión. ¿Y por qué lo mataron? ¿Por qué lo crucificaron? Por la buena impresión que causaba, y los que causaban mala impresión no soportaron eso. No soportaron entre ellos a un santo. Eso es lo que pasa con nosotros como cristianos. No soportamos que alguien más pueda vivir los principios de Dios, mas sin embargo con el desánimo lo tratamos de tirar. Sigamos adelante, dice así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto?, decían el uno al otro. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés, ellos querían regresar para atrás. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Los israelitas no solo dieron rienda suelta a sus quejas contra Moisés, sino acusaron a Dios mismo de obrar deshonestamente con ellos, a prometerles una tierra que no eran capaces de poseer. Fíjese bien, el desánimo no nada más agarró al pueblo, sino se fueron contra Moisés, el líder que tenían, que los estaba guiando. Pero no nada más contra Moisés, o sea, era tanto su desánimo, tanto su rebelión, que se fueron ahora contra Dios, acusándolo a que los llevó a una tierra que ellos no podían poseer. Vamos a llegar a un punto, hermanos, que el desánimo nos va a hacer olvidarnos de que Dios está a nuestro lado. El desánimo te va a llegar a un punto, porque acuérdense que el enemigo es lo que causa desánimo. Esa es una derrota del cristiano, desanimarte. Pero dice Dios, ay de aquel que sea la piedra de tropiezo para que uno de mis hijos se pierda. Cuidado, hermanos, si tú estás haciendo desánimo para otro. Cuidado si tú estás dando una mala impresión, si tú estás llevando falsos informes, falsos comentarios. Cuidado de eso, porque Dios se va a encargar de su pueblo. Dice así también, su espíritu rebelde se agitó de tal manera que, con completo olvido del brazo poderoso de la omnipotencia que los había sacado de la tierra de Egipto y los había conducido hasta ese momento mediante una serie de milagros, resolvieron elegir un comandante que los llevara de regreso a Egipto.
donde habían sido esclavos y donde habían sufrido tantas dificultades. En efecto, nombraron a un capitán con lo que descartaron a Moisés, su paciente y sufrido dirigente, y se quejaron amargamente de Dios. ¿Qué hicieron? Decidieron quitar a Moisés y poner a alguien que se adaptara a sus malos informes, a su rebelión. Decidieron poner a alguien que pudieran manipular, pudieran manejar. El verdadero siervo de Dios no se deja manipular por nadie. El verdadero siervo de Dios no compra a nadie, hermanos. Esas frases son mundanas. Nosotros no tenemos por qué comprar el favor de ningún ser humano porque Cristo ha comprado nuestra propia vida. Nosotros tenemos que aprender que Dios te está llamando a este pueblo, a este mensaje, a su iglesia para dar un buen testimonio. Tienes que pasar pruebas, tienes que pasar luchas, tienes que pasar dificultades, pero tienes que dar un buen testimonio. Ay de aquel que da un falso informe. Ay de aquel que causa una mala impresión. Dice, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante del Señor y en presencia de toda la asamblea de la congregación para implorar misericordia de Dios en favor de ese pueblo rebelde. Pero su angustia y su pesar eran demasiado grandes para expresarlos con palabras. Permanecieron postrados en medio de un total silencio. Caleb y Josué rasgaron sus vestiduras como expresión de su profunda pena y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Los dos espías que habían dado un buen informe seguían alentando al pueblo a levantarse. Si se dan cuenta, el espía falso o el que da un falso informe desanima, desalienta, desorganiza, destruye, remueve. Ese es el líder falso. El líder verdadero o el líder que da un buen informe dice que los estaba animando a que la tierra se podía poseer, a que Dios se las iba a dar porque Dios estaba con ellos, estaba tratando de levantar la espiritualidad del pueblo, la fe del pueblo para que volviera a creer en Dios. Su amparo se ha apartado de ellos, es decir, los cananeos habían llenado la medida de su iniquidad y la protección divina se había apartado de ellos, y aunque se sentían perfectamente seguros, no estaban preparados para la batalla. Y por virtud del pacto de Dios, esa tierra les pertenecía a los israelitas. Pero en lugar de que estas palabras tuvieran el efecto deseado sobre el pueblo, aumentaron su decidida rebelión. Se enfurecieron y clamaron en alta voz y con gritos de ira que Caleb y Josué debían ser apedreados, lo que habrían hecho si el Señor no se hubiera interpuesto mediante un impresionante despliegue de su terrible gloria en el tabernáculo de la congregación delante de todos los hijos de Israel. O sea, era tanto el mal informe que se había dado, era tanto el desánimo y la rebelión que se había causado y que el enemigo de alguna forma había usado estos espías para dar ese falso informe, que la gente ya no quería escuchar más. Dicen que se llenó de ira y decidieron apedrear a Caleb y a Josué. Pero el Señor intervino. Ahora aquí nos enseña que cuando tú estás dispuesto a hacerle daño a un siervo de Dios fiel, el Señor va a intervenir, hermanos. Tengamos cuidado de no estar peleando contra el Altísimo. Tengamos cuidado de no estar peleando contra Dios. Es más fácil poder retomar tu vida espiritual, despertar a lo que está pasando y volver a levantarse y dar un informe verdadero. Llevar ánimo al grupo, hermanos, llevar ánimo a los hermanos, llevar esa paz que se necesita. Pero si cuando tú no tienes un espíritu bueno, cuando tú no tienes el deseo de dar un buen testimonio, lo único que se siembra es discordia, desánimo, debilidad espiritual. Sigamos leyendo en la página 165, dice:
Moisés acudió al tabernáculo para conversar con Dios y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán que todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Una vez más, Moisés rehusó permitir que se destruyera a Israel y se hiciera de él una nación más poderosa que esta. Este fervoroso siervo de Dios manifestó de esa manera su amor por Israel y puso en evidencia su celo por la gloria de su Hacedor y el honor de su pueblo. Tú has perdonado a este pueblo desde la salida de Egipto hasta ahora. Has sido paciente y misericordioso hasta este momento frente a su ingratitud, por indignos que hayan sido. Tu misericordia permanece inalterable. Y a continuación rogó: por tanto, ¿no quisieras perdonarlos una vez más y añadir otra muestra de tu divina paciencia a las muchas que ya has manifestado? Moisés pidiéndole a Dios que perdonara al pueblo. Moisés intercediendo ante Dios a pesar de que el pueblo lo estaba desechando, a pesar de que el pueblo lo estaba odiando. El pueblo estaba rebelado contra él. Él estaba intercediendo ante Dios para que no lo destruyera. ¿Tú puedes ser ese tipo de líder que intercedas ante Dios para que tu pueblo siga adelante? ¿O tú eres ese tipo de líder que eres inconsciente y no pones atención a lo que está pasando y te da lo mismo si se pierde o se salva tu pueblo? Quiera el Señor que no seamos ese tipo de líderes negligentes, sino seamos el tipo de líderes que, a pesar de lo que pasa, sigamos adelante dependiendo de Dios y tratando de salvar al pueblo. Entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré a la tierra donde entró, y de su descendencia la tendrá en posesión. El Señor ordenó a los hebreos que regresaran al desierto en dirección del Mar Rojo. Se habían acercado a la buena tierra, pero por causa de su malvada rebelión, perdieron su derecho a gozar de la protección de Dios. Si hubieran aceptado el informe de Caleb y Josué y hubieran avanzado inmediatamente, Dios les habría dado la tierra de Canaán. Pero fueron incrédulos y manifestaron un espíritu tan insolente contra Dios que acarrearon sobre sí la sentencia de que nunca más entrarían en la tierra prometida. No los metió inmediatamente, los regresó. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su rebelión. ¿Tú como líder quieres seguir manteniendo al pueblo así? Que esté vagando en el desierto aún. ¿Tú como líder quieres que el pueblo siga cometiendo pecado tras pecado? ¿O como líder quieres que el pueblo sea salvo? Entonces la impresión que causes debe de ser buena. Olvidémonos del ocio, de estar perdiendo el tiempo en cosas que no nos ayudan espiritualmente. Dejemos de ser como esta multitud incrédula, como esta multitud rebelde, injusta, que solamente piensa en sí mismo, en su reputación, que muchas veces pensamos que como líderes nuestra reputación tiene que estar limpia. El que ensucia su reputación eres tú. No es Dios. Y si tú eres siervo de Dios, a ti no te va a importar la reputación, porque el que la limpia es el Señor. Siempre y cuando tú des un buen testimonio y tú des un buen informe y tú des una buena impresión,
El Señor se encarga del resto. Pero si tú estás haciendo todo mal, hermano, no esperes que el Señor te va a bendecir con todo eso, porque solamente está acarreando rebelión en el pueblo. Dice, misericordiosamente Dios los envió de regreso al Mar Rojo, porque los amalecitas y los cananeos, mientras ellos perdían tiempo murmurando, se informaron de las incursiones de los espías y se prepararon para hacer guerra contra los hijos de Israel. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? El Señor ordenó a Moisés y a Aarón que dijeran al pueblo que haría lo que habían pedido. Habían dicho, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Dios iba a cumplir la palabra de ellos. Ordenó a sus siervos que les dijeran que todos los que tuvieran 20 años o más caerían en el desierto por causa de su rebelión y su queja contra Dios. Solo Caleb y Josué entrarían en la tierra de Canaán. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. El Señor declaró que los hijos de los hebreos peregrinarían 40 años en el desierto, a partir de su salida de Egipto, a causa de la rebelión de sus padres, hasta que todos estos murieran. Tendrían que soportar y sufrir la consecuencia de su iniquidad por 40 años, de acuerdo con la cantidad de días. Hermanos, por favor, hermanos, por favor. Ok, seguimos. Dice, tendrían que sufrir y soportar la consecuencia de su iniquidad por 40 años, de acuerdo con la cantidad de días que habían inspeccionado la tierra. Un día por año, y conoceréis mi castigo. Debían comprender plenamente qué será el castigo por la idolatría y por sus quejas rebeldes que habían obligado al Señor a mudar sus propósitos. Con respecto a ellos, a Caleb y a Josué, les prometió una recompensa aparte de todo el resto de la hueste de Israel, pues esta había perdido su derecho a implorar el favor y la protección de Dios. Fíjense bien qué delicado es esto. Después de tanta rebelión, tanta ingratitud, tanta falta de respeto al Señor, el Señor decidió acabar con las personas de 20 años para arriba, y luego decidió quitarles el derecho a implorar el favor y la protección de Dios. ¿Quieres llegar a ese punto como líder, como pueblo? ¿Quieres llegar a ese punto de que Dios te deseche como pueblo? Sigamos dando un mal ejemplo, sigamos dando un mal testimonio, sigamos levantando falsos testimonios a los demás. Sigamos haciendo todo eso y vamos a ser desechados como pueblo. Queremos llegar a la tierra prometida, queremos ser salvos, queremos estar con Él en el monte de Sión. Demos un buen testimonio, seamos fiel a los principios, seamos fiel a lo que creemos, seamos fiel al mensaje que llevamos. No causemos desánimo en los hermanos porque yo estoy desanimado. No causemos ingratitud en el pueblo porque yo soy ingrato. No causemos desobediencia en el pueblo porque yo soy desobediente. Dios quiere un pueblo que sea fiel. Dios quiere un pueblo que soporte todo lo que venga. Y si como líder no estás dispuesto a hacer eso, hermano, entonces estás perdiendo tu tiempo. Sigamos leyendo. Historia de la Redención, página 167. Fíjense, les dice que tenían que peregrinar 40 años por el desierto. Dice que era un día por año del tiempo que ellos habían ido a inspeccionar la tierra. Habían ido a inspeccionarla por 40 días y iban a sufrir 40 años por su ingratitud y su rebelión, por dejar que Dios no los guiara, por dejar a Dios a un lado, por dejar de depender de Dios. Tenían que pagar esas consecuencias. Volver a peregrinar 40 años,
cuando ya estaban al borde de la tierra para poseerla, hermanos. ¿Pero qué los hizo regresar para atrás? La ingratitud, la rebelión, la desobediencia y el falso informe. ¿Tú quieres como pueblo seguir vagando? ¿Quieres regresarte para atrás? Sigamos dando un mal ejemplo. Sigamos dando un mal reporte. Desgraciadamente, hermanos, nos hemos espaciado tanto en los reportes malos de los líderes. Oh, que este hermano es esto, que esta hermana es esto. Hermanos, pónganse a estudiar. Pónganse a hacer algo que nos lleve al reino, que nos lleve a estar con Cristo. Pongámonos a hacer algo que nos haga meditar y no estar perdiendo nuestro tiempo en sembrando el desánimo, la ingratitud y la rebelión en el pueblo. Quiera el Señor que nos ayude a ser ese tipo de líderes que Él quiere que sean centinelas que no duermen. Personas que den el sonido certero a la trompeta, personas que hablen como está escrito, personas que no se compren ni se vendan, personas que le den el nombre al pecado que se le merece. Gente, en pocas palabras, que sea fiel a sus principios, aunque los cielos se desplomen. Gente que sea fiel a Dios, no importando que tenga que poner su vida delante de todo esto. Gente que sea fiel al Señor siempre y cuando dependa de Él. Pidamos sabiduría al Señor para que nos ayude a seguir adelante. Pidamos sabiduría al Señor para que en este día podamos meditar y razonar con el Señor y decir: Señor, perdóname porque he dado mala impresión, he dado mal ejemplo, he dado falso testimonio, he levantado crítica, he levantado objeción y por eso es que no puedo avanzar espiritualmente. Dense cuenta, hermanos, cuando nos espaciamos en esos asuntos, nuestra vida espiritual se estanca. Porque eso es lo que el diablo quiere, mantenernos dando vueltas en el mismo lugar donde siempre hemos estado. A él no le preocupa que tú vivas la verdad. Él, mientras él vea que tú no estás de parte de Dios, él no le va a preocupar nada de eso. Por eso cuando leíamos al principio en la matutina 2:55, ¿cómo causar profunda impresión? Buena impresión, hermanos. Fíjense bien lo que dice el texto de la Biblia que está en la matutina. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Se podía ver en Pedro y Juan que habían aprendido del divino maestro. La pregunta es, ¿los hermanos pueden ver de quién estás aprendiendo? ¿Pueden ver eso? ¿Pueden ver que has aprendido del divino maestro o has aprendido del yo, de la vanagloria, de las instituciones mundanas? Esa educación aquí, hermanos, en el cristianismo es barata. Te puede ayudar a comportarte, pero nunca quieras meter tu educación de afuera dentro de la religión porque no coinciden. Tengamos cuidado de que toda esa arrogancia que poseemos como seres humanos sea quitada y sea puesto el amor del Señor en nuestro corazón. Tengamos cuidado de que todo eso que hemos aprendido nos aparte del Señor. Que el Señor nos ayude a entender todo esto. Y como dice la matutina en el último párrafo, dice: esta rápida obediencia, fíjense bien lo que dijo, cuando él llamó a sus apóstoles, ellos no preguntaron si podían ir o no. Ellos decidieron que el Señor los guiara y dice: esta rápida obediencia que no hace preguntas, que no espera un salario, parece extraordinaria, pero las palabras de Cristo constituían una invitación que implicaba realmente todo lo que él quería dar a entender. Sus palabras tenían una influencia impelente, no contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía una fuerza de atracción. Todo lo que Cristo hacía era dar una buena impresión, dar un buen testimonio, dar un buen ejemplo. Dice que lo que decía, él no entraba en largas explicaciones. Lo que decía lo iba a decir porque era fácil de entender.
Dice, pero lo que decía tenía una fuerza de atracción. Por eso les decía, somos ese tipo de líderes que podemos atraer a los hermanos, pero no los atraigamos con chismes, con mentiras, con falso testimonio. No, hermanos, traigámoslos a la verdad porque así está escrito y porque así se debe de vivir. Traigámoslos por un buen testimonio. Va a llegar un tiempo en que tú no vas a tener que predicar nada porque tu propia vida va a dar a saber de quién dependes. Pero si nosotros nos están viendo que no somos siervos de Dios, hermanos, es porque algo está mal. Quiere el Señor que nos ayude a entender eso y pues gracias a Dios por todo eso, hermanos, porque nos enseña cada día. No es crítica, no es nada de eso, simplemente es un consejo del Señor a que lo tomamos en cuenta, a no levantarnos contra nuestros líderes. Si el líder no es bueno ante tus ojos, el Señor sabe por qué está ahí. Lo que Dios pone no lo quita el hombre. Lo que el hombre pone, Dios lo remueve. Debemos de aprender eso, que al fin de cuentas la obra está en las manos de Dios y cuando Él tome el control, dice que muchos de nosotros nos vamos a maravillar de ver la forma en que Él trabaja. Quizás nosotros no entremos en sus planes por ser rebeldes, por ser incrédulos, por ser injustos, por causar mala impresión, pero quiere el Señor que nos ayude a entrar en sus planes para poder ser salvos y llegar a estar con Él de pie en el monte Sión. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta ha sido una corta meditación, pero espero que con la ayuda de Dios les haya ayudado espiritualmente. Vayamos y repasémoslas. Dios nos cuida, Dios nos cuida 255, Historia de la Redención, página 162 a las 172. Es el capítulo 20, Historia de la Redención, los espías y su informe. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Les agradezco su paciencia y su participación en esta línea. Santo y bendito Dios, alabado y glorificado sea su santo nombre. Primeramente le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra. Gracias por todo lo que hace usted en nuestras vidas sin merecerlo. Gracias por enseñarnos a ser unos buenos líderes. Gracias por traernos a esta hora a meditar en su palabra. Bendiga a todos aquellos que estuvieron en línea, aún los que no pudieron estar, también ayúdelos. Pero más que nada, Señor, ayúdenos a poder dar una buena impresión, un buen informe, un buen testimonio. Permita que lo que no lo estamos haciendo, Señor, pueda instarnos a que podamos abrir los ojos y ver nuestra condición y que podamos remediar todo eso. Hermanos, nos ponemos pidiendo una bendición para todos los que están en línea y deseando un feliz sábado a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les damos las gracias por su preferencia. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.